Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que están en esta hora de la tarde detrás de su pantalla. Una cordial bienvenida le damos a todos y también le ofrecemos los cursos de Emaús. Estos cursos de Emaús que son totalmente gratuitos, que usted puede estudiar y después desarrollar lo que ha estudiado. Hay una hoja de respuesta. Aquí tenemos Primera de Corintios, esta carta escrita por el apóstol Pablo, donde usted también puede escudriñar, puede investigar de qué se trata, lo que dice esta carta con respecto a la iglesia y lo que sucedía también en esa ciudad cuando Pablo escribió esta carta, con los creyentes que estaban en esa ciudad y las muchas cosas de pecado que había en esta iglesia, en la cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, y ahora la tenemos aquí en nuestros días. Hasta estos días ha permanecido y ha prevalecido la palabra de Dios. Así que los cursos de Emaús, totalmente gratuitos. Puede usted dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, número 189, aquí en la ciudad de Lota, una cuadra de Plaza de Armas, o también llamar al teléfono que aparece en su pantalla, señora, señor, joven, señorita, para obtener los cursos Emaús totalmente gratis. Dicho esto, le invitamos a lo más importantísimo, que es la palabra de nuestro Dios. Le invitamos a que tome una Biblia, nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Le invitamos al Salmo número 67. En esta tarde vamos a leer el Salmo número 67. Buscó una Biblia, la encontró, ábrala nomás con toda confianza y acompáñenos en la lectura que será de mucha bendición para usted. El versículo número 1 que nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Versículo número 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo número 67, que solamente tiene 7 versículos. El Salmo 67, al músico principal. Es un salmo que no sabemos quién fue el autor. No está escrito en la palabra de Dios. Al músico principal, al director de los músicos, estaba escrito este salmo, un salmo de oración pública, un salmo que nos dice en Nejinot que esta palabra quiere decir que se tocaba con instrumentos de cuerda. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. La misericordia de Dios grande es. La misericordia de Dios grande es. Dios en su amor tan grande retiene su castigo. Dios en su amor tan grande retiene su castigo. Y esta
esta palabra escrita en este salmo era una bendición sacerdotal, una bendición que el sumo sacerdote oraba para cuando se dirigía a Dios, y esta la tenemos en Números capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios en su amor tan grande retiene el castigo, porque eso significa la palabra misericordia. Él retiene el castigo para esta tierra, retiene el castigo para a este globo terráqueo aún. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios ten misericordia de nosotros, retén tu castigo y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nuestro Dios envió a su Hijo, a nuestro Salvador el Señor Jesucristo, y Él estuvo en este mundo. Él hizo resplandecer esta tierra con su presencia en este mundo. Él hizo resplandecer. Él era la luz. Él era la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Él era el que alumbraba todo, pero este mundo, los hombres de esta tierra, estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y no había manera de que pudiéramos escapar nosotros del castigo de Dios. No había manera. No había ninguna manera que pudiéramos escapar. Solamente el amor tan grande de nuestro Dios, que envió a su Hijo, a su Cristo, el ungido de Dios, vino a este mundo a dar su vida por muchos. Vino a este mundo, anduvo en este mundo haciendo el bien, para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Cuántos caminos hay? ¿Piensa usted? ¿Cuántos caminos hay que nos llevan a Dios? Solamente hay un camino. Y este camino se llama Cristo Jesús. Es el único camino. Él es la verdad y es la vida. Y el único camino que nos lleva a Dios es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Si usted está pensando o si usted está yendo por otro camino, que no es el que le estamos diciendo ahora, Cristo Jesús, sepa usted que usted está mal. El único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él que nació en este mundo, el que anduvo en este mundo, el que hizo el bien en este mundo, y Él es el que da salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Se refiere esta palabra buscando un significado, dice que se refiere a la liberación de un estado o de una condición indeseable. La salvación es la liberación de un estado en el cual se encuentra el hombre de una condición indeseable. En la condición que el hombre está en este mundo, está destituido de la gloria de Dios. El hombre en este mundo, con sus pecados a una cuesta, está destituido de la gloria de Dios. Y Él quiere dar la gracia. Él te ofrece la gracia que viene de Dios, este favor inmerecido que es gracia. Él te ofrece gratuitamente, amigo y amiga, salvación. La salvación que Él ofrece es única. La salvación que Él ofrece, nadie te la puede dar. Dios en su amor y en su misericordia no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. La gracia de Dios es un favor divino inmerecido en Efesios 2.8. Efesios 2.8. ¿Qué nos dice Efesios
2:8. Vamos a buscarlo y nos dice así la palabra de Dios: porque por gracia soy salvo. Este favor inmerecido de Dios ha venido hacia nosotros. Nosotros no había nada bueno en nosotros, ni que pudiéramos hacer algo por obtener esta salvación, porque el corazón del hombre es de continuo el mal. Solamente el amor de Dios y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le puede dar vida y vida en abundancia, y le puede salvar y le puede perdonar sus muchos pecados. Todos sus pecados son perdonados en base a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es una carta, Efesios, para creyentes. Y por eso Pablo escribe así: porque por gracia sois salvos. ¿Es usted salvo? Pregunta. Le pregunta el Espíritu Santo en esta tarde: ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo por gracia? ¿Es usted salvo por este favor inmerecido? Porque para obtener la salvación, sepa usted que no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que hacer nada. No tiene que hacer penitencia. No tiene que buscar a un hombre superior. No tiene que confesarle los pecados a nadie. Solamente al único, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. No hay nadie que pueda perdonar pecados en esta tierra. Él es el único. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Tiene usted fe? ¿Es usted salvo? Porque para ser salvo tiene que tener fe. ¿Por qué? Porque tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y para eso hay que tener fe, porque tiene que creer en alguien que no ha visto. Nadie de nosotros ha visto a nuestro Señor. Nadie de nosotros lo ha visto, pero por fe creemos. Creemos en Él, creemos que Él existe, y creemos que Él es vivo, y que Él está en el cielo, y que Él está aquí, y que el Santo Espíritu de Dios está en cada uno de los creyentes que hemos sido sellados el día en que aceptamos a nuestro Salvador como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, chuta, diría al tiro las personas, el ser humano como somos: yo hice esto, yo merezco más que ti, porque yo fui aquí, yo hice allá, yo oro más, yo oro menos, yo leo más la palabra, o yo hago muchas obras de beneficio, yo ayudo a mi prójimo, y tantas cosas que nos viene a la mentalidad de nosotros. El salmista en el Salmo 27, verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Es mi Dios Jehová su luz? ¿Es su salvación? ¿No le gustaría que Él fuera su Salvador, el Señor Jesucristo? ¿No le gustaría que Él entrara en su vida? Que usted abriera la puerta de su corazón para que Él entre, para que more con usted, para que tenga paz, para que tenga tranquilidad en los momentos de angustia, de tristeza, de aflicción que está pasando, que tiene mucha pena, que tiene mucho dolor usted en su vida, porque sin Cristo no puede estar tranquilo. Sin Cristo el hombre no puede tener paz. Sin Cristo el hombre no puede tener sosiego, porque Él es el único que puede sosegar y dar paz a tu vida, el único, mi Salvador, el que un día también le conocí. Más bien, no que yo la haya conocido, sino que Él me conoció y Él me tomó y me trajo delante de Él, porque no había nada bueno en mí. ¿Qué pasó cuando nuestro Salvador vio a Zaqueo? ¿Qué le dijo en el libro de Lucas? En el libro de Lucas, capítulo 19,
versículo 9, la historia es muy conocida. Este hombre, jefe de los publicanos, bajo de estatura, quería ver al Señor porque pasaba por ese lugar. En esta hora el Señor está pasando delante de ti, amigo, amiga. Está pasando, está golpeando la puerta de tu corazón. Está diciendo, abre la puerta, déjame entrar porque mañana tarde puede ser. Iba pasando y quería acercarse, pero no podía porque era bajo de estatura por la multitud. ¿Y qué pasó? Que el Señor le vio y le amó. Y lo mismo que pasa hoy con usted, Él le ama. Él no quiere que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y le dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy está la salvación aquí, amigo. Está a tu disposición. Tómela. Tómela ahora. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, usted está perdido. Él lo vino a buscar, Él quiere darle salvación. ¿Por qué no lo acepta ahora? Porque mañana, más tarde, no conocemos qué pueda suceder en un rato más, amigo, amiga. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Voy a leer en el libro de Amós 4:11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Usted sabe ese juicio que sucedió en ese lugar. Y fuisteis como tizón escapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera haré de ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y en vez de esta palabra Israel, ponga su nombre. Juan, Pedro, Luis, no sé cuál sea su nombre. Ricardo, Roberto, José, no sé, Pedro, no sé cuál sea su nombre. Ponga su nombre y prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? ¿Te has preparado para venir al encuentro de tu Dios? ¿Estás listo para venir al encuentro de tu Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuvieras que partir de este mundo, amigo, amiga? ¿Qué pasaría? ¿Estás listo para encontrarte con tu Creador? ¿Estás listo para encontrarte con Él? ¿Estás listo o no estás listo? Si no estás listo, estamos mal. Si no estás listo, no estás preparado para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, dice Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cuándo se va a preparar? ¿Cuándo va a estar listo para venir al encuentro de su Dios? ¿Cuándo va a hacer eso? Y también la palabra de Dios nos hablaba de juicio. Muchos tienen miedo, muchas personas les da miedo esta palabra cuando se habla del juicio. El juicio de las naciones, el juicio que nos habla el libro del Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y esto va a suceder. Este juicio en el gran trono blanco va a suceder. Un muy grande trono blanco. Absoluta justicia de Dios en este juicio. La absoluta justicia de Dios. Y ya aquí no va a haber remedio. No va a haber escapatoria, amigo, amigo o amiga. Y al que estaba sentado en él, el Señor está sentado en ese trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y aquí no hay simbolismo, esto es real. Y en este momento el tiempo, ya en ese lugar el tiempo va a cesar, porque no va a existir el cielo ni la tierra.
y ningún lugar se encontrará para ti. Será en el cielo, donde no podrás subir a ningún lugar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros son los expedientes de las obras de los pecadores que constituyen la base para el juicio. En el cielo hay un libro, cuando nacemos, nuestro nombre queda escrito en ese libro. Y van anotándose en ese libro todas las cosas malas que hacemos antes de haber conocido a nuestro Señor. Ahí está escrito todo lo que usted hace. Si usted no ha conocido al Señor, si no ha sido salvo, triste va a ser ese día, porque no va a haber manera que escape del juicio condenatorio de Dios. Y otro libro fue abierto, es el libro de la vida. En el momento que una persona es salva, en el momento que una persona ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, saca su nombre de ese libro y queda su nombre inscrito en el libro de la vida. Y en otra escritura nos dice, el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue inmolado, fue muerto por nosotros. Y entonces nuestro nombre está inscrito en ese libro. ¿No sería bonito, no sería maravilloso que su nombre estuviera inscrito en el libro de la vida del Cordero? Y saliera su nombre del libro, donde está registrado su nombre y todos sus actos pecaminosos que ha cometido hasta ahora. Porque ahora es el momento en que usted puede salir. Su nombre puede ser inscrito en el libro de la vida, amigo, amiga. Y este juicio es para todos aquellos que no han querido aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que no han querido creer en Él. Nada que ver los creyentes, esa es otra doctrina que nos habla la palabra del Señor, nos habla del tribunal de Cristo, es otra cosa. No hay que confundirse, es otra doctrina, que si Dios quiere después también vamos a tocar ese tema. Ahora le estamos hablando del juicio ante el gran trono blanco, donde irán todos aquellos que no quisieron aceptar al Señor como su Salvador personal. Los cobardes, en primer lugar, nos habla el libro del Apocalipsis, irán en primer lugar a ese juicio. ¿Por qué usted no razona? ¿Y por qué no se prepara para el encuentro de su Dios? ¿Por qué no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal ahora, amigo, amiga? Usted que está en pecado, usted que vive en pecado, ¿por qué no deja un testimonio? ¿Por qué no deja algo, un testimonio en la vida de que usted es del Señor? De que usted un día aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y deja un testimonio. Y la gente, su madre, su padre, sus hermanos, sus tíos, sus primos se gozarán. Porque ellos sabrán y todos sabremos que usted cambió su vida. Y su nombre saldrá del libro y será inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora puede hacerlo, amigo, amiga. Ahora puede inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. Porque Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, será destruido todo. Lo que delante de usted está por sublime, para Dios es abominación.
y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos andar nosotros los creyentes en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El Señor primero el juicio para todos los incrédulos y después el estado eterno, donde estaremos por la eternidad sin fin, donde estaremos con el Señor, donde estaremos con Él por los siglos de los siglos y atormentándose por los siglos de los siglos aquellos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Le invitamos en esta tarde, le extendemos la invitación para que venga el Señor y le acepte como su Salvador personal. Gracias, vamos a ir a un himno y después con la palabra de Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. El jueves pasado consideramos el capítulo 1, donde terminamos considerando en este capítulo que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es, en este caso, en figura el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, y todos nosotros somos miembros, cada uno en particular,
de ese cuerpo cumpliendo una función en beneficio del cuerpo y de los demás miembros. Así, la iglesia no es una organización, sino un organismo. Y por supuesto, siendo un organismo, las órdenes vienen solamente de la cabeza, que es el Señor Jesucristo, y el vicario representante de Cristo, que es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Los demás cumplamos la función que cumplamos en el cuerpo, como vamos a ir viendo más adelante también, solamente somos miembros de Él. Vamos a leer ahora en el capítulo 2 y versículo 1. Y Él, el Señor Jesucristo, por supuesto se refiere, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a leer solamente hasta ese versículo en la palabra de Dios en esta tarde, y por supuesto deseamos que la lectura pública de la palabra de Dios sea de mucho beneficio para todos nosotros. Estamos hablando del Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y el apóstol Pablo continúa mencionándole al escribir a los creyentes allí en Éfeso. Y él empieza en el versículo 1 recordando el estado anterior de los creyentes. Siempre en la vida de los creyentes verdaderos en Cristo Jesús hay un antes y un después, o un pasado y un presente. En el pasado, los creyentes estábamos sin Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra muerte en la Biblia significa separados o separación. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos por lo menos 4 tipos de muertes diferentes. Y las 4, por supuesto, las 3 primeras son separación. La primera muerte que nosotros encontramos
en la palabra de Dios, que es la que se está considerando aquí en el estado anterior de los creyentes, es lo que ocurrió allí en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, murieron espiritualmente, vale decir, quedaron separados de Dios, se cortó la comunión que hasta ese momento había con Dios en el tiempo, porque ellos podían conversar con Dios libremente, no había ningún impedimento. Pero en ese momento, cuando ellos desobedecieron, se formó una barrera que se llama pecado, y esa barrera cortó la comunicación con Dios. Y esa es la muerte espiritual, separados de Dios espiritualmente, muertos espiritualmente para con Dios. Luego tenemos la otra muerte que sufrieron después Adán y Eva andando el tiempo, que es la muerte física, en donde se separa el alma del cuerpo y del espíritu. El espíritu del ser humano vuelve a Dios porque a Él le pertenece. El alma va al lugar que eligió estando en vida, al escuchar el mensaje del Evangelio o al considerar la existencia de Dios a través de la creación. El hombre, el ser humano, tiene la oportunidad de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de escuchar su voz, de escuchar la buena noticia de parte de Dios, que Dios le amó de tal manera que para salvarles envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna en el momento que cree, que se apropia de la obra de Cristo en la cruz. Esa muerte, la muerte física, quedan separados los tres elementos. El alma del creyente va a estar con Cristo, lo cual, dice el apóstol Pablo, es mucho mejor. Lamentablemente el alma del inconverso va al lugar de condenación, y el cuerpo tanto del creyente como del inconverso va a la tumba, porque de la tierra fue tomado y a la tierra debe volver, con la gran diferencia que el cuerpo del creyente va a resucitar, y va a resucitar transformado a la venida del Señor Jesús al aire a buscar su iglesia. En cambio, los cuerpos de los muertos inconversos, por lo menos 1000 años después, van a resucitar para presentarse ante el gran trono blanco, para recibir la condenación o la ratificación de su sentencia. Y ellos van a estar separados, por supuesto, eternamente de Dios. Y la tercera muerte que encontramos en la Biblia se llama la muerte eterna o la muerte segunda, de lo cual ya hemos escuchado, que aquellos que no reciben a Cristo como su Salvador personal y parten de este mundo a la eternidad, están condenados para siempre. Ya no hay nada ni nadie que pueda cambiarles el lugar a donde ellos eligieron ir. No hay poder ni angelical ni de ninguna especie que pueda cambiar el alma de aquel o aquella que partió a la eternidad sin Cristo. Es la muerte segunda o la muerte eterna. El creyente en Cristo está libre de eso, porque el Señor Jesús pagó el precio de el pecado nuestro. Y la otra muerte es, por supuesto, la muerte de Cristo, que es una muerte singular, que es una muerte que no tiene parangón. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos morimos a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor Jesús, Él murió por pecados ajenos, por los pecados nuestros, por salvarnos, por darnos vida eterna. Así tenemos esto al principio aquí del capítulo 2, donde se nos dice que los creyentes recibimos vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era la condición antigua de los creyentes allí en Efeso. Y es la condición también en este momento de muchas personas muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero la buena noticia es para aquellos que están en esta condición que el Señor Jesús dijo él en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, que los muertos oyen la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Vale decir, de la muerte espiritual hay esperanza a volver a la vida espiritual a través de la voz de Cristo por su muerte en la cruz. Así, en todos los creyentes es esta la experiencia. Antes muertos en delitos y pecados, pero escuchamos un día la voz de Cristo y Él nos dio vida. Dice, en los cuales los delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así, los creyentes en otro tiempo anduvieron y vivieron una vida pecaminosa, desagradable a Dios, pero que agradaba a Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que tiene el dominio de aquellos que están sin Dios y sin salvación en el mundo. Así, una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, no vive una vida de pecado, una vida de inmundicia, sino vive una vida de santidad. Se aparta de aquellas cosas para agradar a Dios. El apóstol dice, entre los cuales, o sea, entre aquellos hijos de desobediencia, y aquí se llama hijos de desobediencia porque por creación vienen como hijos en ese sentido, pero por creación, así son desobedientes al llamado de Dios, al Evangelio. Y todos los creyentes en un tiempo pasado, dice el apóstol Pablo, vivimos, él también se incluye, vivimos en esa situación, en un tiempo antiguo, y en los deseos del cuerpo, haciendo la voluntad del cuerpo o de la carne y de los pensamientos, porque en la conciencia es el corazón de donde nacen los pensamientos, los propósitos, y después se llevan a cabo. Entonces dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esto? Éramos hijos de ira. En otro tiempo estábamos por nuestros pecados bajo el juicio de la ira de Dios, porque Dios está airado en contra del pecado, en contra del pecador. Pero qué bueno que Él nos llamó, que Él nos habló y nosotros escuchamos su voz. Y estos creyentes allí en Éfeso, ellos escucharon la voz del Hijo de Dios. Y ellos ahora ya no estaban muertos, ya no son hijos de ira, ya no están bajo el juicio de Dios, porque han pasado de muerte a vida. Han pasado de muerte a vida. Y esto tiene que ver con de muerte espiritual a vida eterna. A vida eterna en Cristo Jesús. Y teniendo vida eterna, no perecerán jamás. Lamentablemente hay muchos que malentienden y mezclan lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y dicen que la salvación se puede perder porque si la persona se porta mal, pero vemos en la palabra de Dios que el Hijo de Dios no practica el pecado y que el Espíritu Santo, quien mora
en el creyente y el mismo Señor Jesús le ayudan y le guardan. Así hay un poder para vencer el poder del pecado. Ahora, el creyente puede caer en un pecado, pero no va a vivir en el pecado, porque si una persona vive en el pecado significa que nunca, jamás ha nacido de nuevo. Ahora, una persona podría ser religiosa toda su vida, pero si nunca ha escuchado la voz de Dios, si nunca ha nacido de nuevo, si nunca se ha encontrado con Cristo, está tan perdido como aquel o aquella que jamás ha leído la Biblia o jamás ha visitado el lugar de reuniones donde se predique el Evangelio. Pero Dios, aquí se introduce un cambio en el versículo 4. En la condición antigua era por naturaleza hijos de ira, viviendo en los deseos de la vieja naturaleza, del cuerpo, haciendo las cosas que los pensamientos pecaminosos le llevaban. Pero ahora Dios, que es rico en misericordia, y la misericordia tiene que ver con la retención del castigo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Vale decir, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, nosotros también morimos con Él al mundo, al pecado, a la iniquidad, y resucitamos con Él para andar en una vida nueva. Tenemos la vida que Dios nos ha dado en Cristo o con Cristo Jesús. Y esto es por su misericordia, porque Él retuvo el castigo que nosotros merecíamos, porque ese castigo lo sufrió el Señor Jesús en la cruz por nosotros. Así, somos salvos por gracia. Es la gracia de Dios la que nos ha regalado la salvación. Aquí no entra ningún esfuerzo humano, ningún sacrificio que el hombre pueda hacer, sino solamente la obra de Cristo en la cruz. No hay otra forma. Dios nos regaló la salvación porque nosotros no podíamos ni podemos pagarla de ninguna manera. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran misericordia y gracia la de Dios! Alabado sea su nombre por siempre, por toda la eternidad, porque realmente a nosotros que merecíamos la muerte, merecíamos la condenación por el pecado, sin embargo Dios, en su infinita gracia, Él nos salvó. Y no solamente nos salvó, sino que ahora Él nos ve en su Hijo Jesús, nos ve en Cristo. Y Él ya no nos ve en este mundo, sino nos ve ya sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque todas las promesas y todas las bendiciones para la iglesia son en Cristo y son celestiales. No hay promesas terrenales para la iglesia. Así Dios nos ve ya en Cristo. Amigo, querido amigo que estás escuchando en esta tarde este programa, te pregunto, ¿tú tienes asegurada tu alma por toda la eternidad? ¿A cuántas personas no les gusta asegurar sus bienes, pagar algunas primas de seguro para que le aseguren su casa, su auto, etcétera? Pero ¿te has preocupado de lo más importante? Porque la palabra de Dios dice que ¿qué será del hombre si ganare todo el mundo o ganare todas las cosas que pudiera en este mundo, pero perdiere su alma o se perdiera a sí mismo? ¿Qué recompensa podría dar por su alma? Por supuesto que ninguna recompensa. Solamente puede obtener la salvación por la misericordia y la gracia de Dios. Amigo, Dios te quiere salvar ahora.
Dios quiere perdonar tus pecados. Él tiene una base sólida sobre la cual perdonar tus pecados, y esa base es nada más y nada menos que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué no te apropias de esta salvación en forma gratuita? ¿Por qué no te arrodillas ahí mismo donde estás y confiesas a Dios tu pecado? No a ningún hombre, sino a Dios, y le pides que te salve, porque tú confías en la muerte de Cristo en la cruz para tu salvación, que confías que cuando Cristo estaba allí en el madero, Dios tomó tus pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y te aseguro que si tú lo haces, Dios no echa fuera a aquel que va con fe. Al corazón contrito y humillado no desecha a Dios. Amigo, Dios te ama y te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Y el Señor Jesucristo mostró su amor para con nosotros los creyentes, en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Y esto, por supuesto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy día el mundo no entiende mucho esto, pero va a llegar el tiempo en que seremos manifestados los hijos de Dios con Cristo, y allí el mundo se dará cuenta de este gran privilegio, y tal vez algunos querrán y desearán tener ese privilegio, pero ya no va a poder ser, ya será imposible, porque si el Señor Jesús viene ahora a buscar su iglesia, y tú que escuchaste el mensaje de salvación y no recibiste a Cristo como tu Salvador personal, te quedas aquí expuesto a la condenación eterna, y no habrá para ti ningún remedio, porque Dios no lo permitirá, ya que Él te da tiempo, Él es bondadoso, es misericordioso y es paciente, pero no contenderá con el hombre para siempre, sino Él da un tiempo para que se arrepienta, pero cuando ya el hombre no quiere entender, bueno, solamente tiene que esperar después el resultado de la dureza de su corazón, que por su corazón no arrepentido, acumula juicio para el día del juicio y de la ira de Dios. No queremos eso para ti, deseamos que ojalá ahora mismo acudas al Señor, quien está esperando para darte vida eterna. Vamos a escuchar un himno antes de cerrar el programa. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús, que murió. Poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo
Muy bien, deseamos que ojalá usted haya entendido el mensaje de salvación y el próximo jueves estaremos una vez más con usted hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que tenga un hermoso fin de semana.